Dios los bendiga, buenos días, bienvenidos a la reunión. Los bendecimos, la verdad que es un grato momento para nosotros poder encontrarnos con ustedes. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Los animamos a que nos puedan saludar, a que puedan aprovechar este tiempo breve para ir compartiendo el video en sus muros, para que la palabra de Dios pueda extenderse a muchos lugares, ciudades, provincias, y por qué no también a otros países, como hemos tenido hermanos de otros países, de Cuba, de distintos países, escuchando las reuniones y participando junto con nosotros. Así que los animamos que puedan compartir su video, ¿sí? Y que también puedan saludarnos, puedan dejarnos los deditos, los corazoncitos, los me gusta, para que nosotros podamos saber que están ahí junto con nosotros disfrutando de la reunión. Sí, qué momento tan especial hoy, nada menos para compartir la palabra de Dios. Estaremos esperando mientras los hermanos se van conectando, los amigos, los conocidos, los pastores, y con este momento tan especial. Saludamos a los que se están conectando, a los que están pasando por el Facebook y nos dejan un saludo, que es una bendición para nosotros. Bendecimos a nuestros pastores Magiar de la iglesia de Puan. Dios bendiga su ministerio, Dios bendiga sus propósitos y sus planes que ellos tienen también hacia el futuro. Bendecimos a cada hermano que sin duda se va a estar conectando en este momento. Y qué lindo es que ahora, dentro de un rato, Nati va a estar compartiendo la palabra de Dios, una palabra que, como dicen algunos, poderosa, ¿no? Una palabra de bendición, una palabra que siempre va a refrescar nuestra alma y va a ser de bendición para cada uno de los que nos estamos conectando y los que estaremos escuchando la palabra del Señor. Amén, sí. Así que vamos a empezar con una oración. Saludamos a Luciana también, que está por ahí, seguramente con Juan Pablo, con Lucía, con los chicos, los bendecimos. Le damos gracias también al Señor que está con nosotros, Dani, con Sonia. También bendecimos sus vidas. Sigan saludándonos para que sepamos que están ahí con nosotros participando de la reunión. Y así podemos también entre nosotros saludarnos, entre ustedes también, poder saludarse, poder alegrarse de saber que el hermano está ahí junto con nosotros escuchando y participando en la reunión. Sí, saludamos al nuevo oficial inspector, Daniel González. Dios ha bendecido a nuestra iglesia con un hermano que lo han ascendido, y qué alegría para nosotros. Nos alegramos como familia de cuando los hermanos son bendecidos, son prosperados, y así como Dios ha bendecido a otros hermanos, nos alegramos como iglesia, como familia, y es una bendición para la iglesia. Cada hermano que está sirviendo al Señor en distintos sectores en la sociedad, y cuando Dios lo empieza a levantar, la iglesia es bendecida, la iglesia se inserta en la comunidad y también están dando testimonio acerca del Señor con su trabajo. ¡Qué bendición! Te saludamos, Daniel. Dios te ha bendecido con un bebé que ya viene en camino, y ahora este ascenso para vos es una bendición también tan anhelado y que hoy se dio. Bendecimos a nuestro hermano Daniel. Sí, tenemos 3 embarazos en la iglesia, gracias a Dios. Ayelén. Está Ayelén, también está Marianela, así que estamos contentas por sus vidas, estamos orando por sus bebés para que Dios haga todo a su tiempo y que Él esté obrando en ese crecimiento, en ese desarrollo del bebé. Sí, estemos orando porque pronto vamos a tener bautismo. Estamos viendo una fecha, pensando qué fecha conviene para que pronto tengamos bautismo. Sabemos que Ayelén es de Carmen Patagones, ella se ha entregado al Señor, ha venido siguiendo el programa de las reuniones virtuales que estamos haciendo desde que comenzamos. Y ella un día conoció al Señor a través de su prima, y hoy está en este nuevo proceso de decidirse a bautizar. Pero que Dios nos guíe para que sea lo mejor en este tiempo. Ojalá Dios nos ponga el día que ella pueda ir, o nosotros podríamos ir allá, hacer el bautismo allá y invitar a toda su familia, amigos, conocidos. Va a ser una experiencia muy linda. Así que después seguramente estamos orando para que Dios nos guíe cómo hacerlo. Sería una bendición para nosotros ir y bautizar a Yelena allá en tu tierra, con tu familia, para dar testimonio. Seguramente algunos hermanos se van a enganchar y nos van a acompañar. Así que va a estar la iglesia, parte de la iglesia allí también, si se da esa oportunidad. Amén. Dicen los pastores de la iglesia de la Alianza de Carué, los bendecimos en la construcción del templo. Amén. Le damos gracias, queridos pastores. Estamos orando como iglesia por la construcción del templo, que el Señor siga proveyendo los materiales, los pales de ladrillo. Estamos avanzando en la construcción de las paredes, así que le damos gracias a Dios por ver su mano poderosa, cómo nos sostiene desde el principio hasta el final,
Y como sabemos, el Señor no va a quedar avergonzado, la obra se va a terminar, va a quedar un hermoso templo ahí para la alianza de Punta Alta, para poder disfrutarlo, para poder reunirnos, va a quedar una hermosa casa pastoral, así que le damos gracias al Señor por esa oportunidad que nos da de edificar, que es un privilegio, poder participar de estos momentos, ¿no? De edificar nada más y nada menos que la casa del Señor. Y como siempre decimos a los hermanos, la casa del Señor tiene que tener lo mejor. Si mi casa tiene buenas cosas, si en mi casa renuevo las cosas, renuevo los muebles, cambio los muebles, bueno, en la casa del Señor tiene que estar lo mejor, lo más excelente. Lo que yo desearía para mi casa, bueno, aún más, porque es para la casa del Señor, que es nuestro Dios y hay que vestirla con dignidad. Sí, saludamos a Marta, saludamos a Mario Marchán de Pico Truncado, Santa Cruz, saludamos a Karina Bernasconi, que nos está viendo, a Hilda, Nora Sepúlveda, que es mi hermana Nora Marchán Sepúlveda, que nos está viendo de los antiguos de Santa Cruz, y también a todos los que se están conectando. Dios los bendiga, Dios bendiga sus vidas. Hemos sido bendecidos, yo fui bendecido también hace poco, mis hermanas me pasaron a visitar, ya que iban de pasada para Mar del Plata, y fui bendecido. Saludamos también a Marta, nuestra hermana Marta nos está viendo también. Dios te bendiga, querida hermana Marta, y a toda la familia que seguramente están viendo allí y están conectados junto con ella. Amén. ¿Vamos a orar? Vamos a orar para comenzar, vamos a orar para pedir la bendición del Señor, para que Dios bendiga esta reunión que estamos teniendo, aunque es virtual, pero como dijo el apóstol Pablo, aunque yo estoy ausente, pero en el Espíritu estoy presente. Y nosotros cuando nos conectamos de diferentes sectores orando, estamos en comunión con los hermanos, Dios está en el medio de la reunión. Y qué tremendo que es eso, saber que Dios está en medio de la reunión, y cuando Dios habla a través de su palabra, trae bendición para nuestras vidas, conforta nuestro espíritu, fortalece nuestro corazón y nos da la fuerza para seguir adelante. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición para luego compartir la palabra del Señor. Señor, oramos por este tiempo y pedimos tu dirección en todo lo que vamos a hacer. Pedimos sabiduría, pedimos una gracia especial, y que mediante el Espíritu Santo tú intervengas, que tu gracia repose sobre nosotros y sobre cada uno de los que que están conectados en este momento y estarán viendo el video. Señor, pedimos tu bendición. Esta reunión especial la encomendamos en tus manos y dirección a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, oh Dios. Amén. Vamos a cantar una canción. Sí, esta canción que dice Santo, Santo, Santo y poderoso es nuestro Dios. El Agnus Dei se llama esta canción hermosa. Vamos a decirle a nuestro Señor, aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Reinas tú, poderoso Aleluya.
Imagínense cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y nosotros seamos arrebatados, transformados en ese momento, y Dios nos dará un cuerpo inmortal, incorruptible, y estaremos allí en su presencia adorándole día y noche. Tremendo va a ser. Encontrarnos con Moisés, con Abraham, encontrarnos allí con los héroes de la fe como Noé. Tremendo va a ser encontrarnos con nuestro Dios Todopoderoso y decirle: santo, santo, aleluya, alabado sea el Señor. Va a ser tremendo. Que Dios bendiga a los hermanos que se están conectando. Dice el pastor Mario Monti: todo lo que emprendemos en el nombre del Señor, por Él será prosperado, y sus hijos muy bendecidos. Dice la palabra que está conectando acá nuestro hermano, dice: sé lo que es eso, adelante. Él levantó una obra, levantó una iglesia, y puede decir lo que lo que estamos leyendo, porque tiene testimonio para decir y respaldar lo que nuestro pastor, siervo del Señor, nos está diciendo nuestro hermano Mario Monti. Amén. Qué verdad. Ayer me conecté con el maestro mayor de obra, me mandó un mensaje, me dijo: ya voy a estar visitando la obra, pronto vamos a tener que, para hacer todas las conexiones, para presentar los planos allí en la municipalidad, voy a hacer todo lo que tengo que hacer para revisar cómo va la obra, y dice: y ya estaré conectándome con usted, pastor. Es una persona que nos ofreció el trabajo de ofrenda para la iglesia. Él nos ofrenda su trabajo, va a presentar todos los trámites, los papeleríos, todo lo que implica presentar los planos y todos los detalles. Así que, hermano, está Dios proveyendo, Dios está dando los recursos, como dijo nuestro hermano César Mónaco. Amén. Que Dios nos bendiga. Bueno, y algo que no se nos puede pasar de avisar: hoy el pastor está invitado a predicar en la iglesia de Bahía Blanca. Así que los animamos, queridos hermanos, que puedan estar apoyando al pastor, participando de la reunión. ACMA Bahía Blanca es el Facebook donde va a estar saliendo, apoyando allí a los hermanos de la iglesia. Bendecimos a los pastores Sebastián, bendecimos a su esposa, le damos gracias al Señor por su vida y por esta oportunidad que tiene el pastor de predicar la palabra hoy a las 20 horas. Hola, buen día, saludos a todos, pastores, hermanos, iglesia, familia Rodríguez, Lorena y Juan Rodríguez. También no están Gonzalo Páez, Nora, mi hermana Nora Marchán, allá de Santa Cruz, Norma Moyano, ¿no está bien? Buen día, pastores, voy a orar. Gracias, Norma, siempre una mujer que está orando, apoyando la obra, es una mujer de oración. Y en la iglesia tenemos varias mujeres, varios hermanos que son de oración, y muchos en silencio. Y doy fe de eso. Hoy estamos cosechando esto, la bendición de Dios, porque hay hombres y mujeres que oran en secreto, y son de oración. Puedo dar fe por eso también. Saludos a Elena y a María. Dios bendiga a nuestra hermana. Pagón y Claudia Elena. Por ahí también. Sí, que Dios los bendiga a la familia González. Vamos a seguir cantándole al Señor con esta canción hermosa que dice que Él es milagroso, abre camino, cumple promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, dice esta canción. Amén, amén. Aquí estás,
Gracias, Padre. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Gloria a Dios. así eres tú. Nuestra hermana Hilda Cobos, gloria al Señor por el apoyo a nuestros pastores. Sí, Dios está proveyendo de una forma que nosotros no nos imaginamos y lo que va a hacer. Hay una oración que siempre hemos elevado antes de empezar a construir el templo, que Dios proveyera a cada grupo de personas, ya sean albañil, electricista, plomero, qué sé yo, maestro mayor de obra. Siempre estábamos orando por eso, para que Dios proveyera los recursos. Y que Dios bendiciera, Dios proveyera, tocara corazones amigos que yo tengo por todos lados. Y sin saber que tenía un amigo lejos, que no sabía por dónde estaba, y lo descubrimos por Facebook porque nos escribió, de las Islas Canarias. Un matrimonio que lo tuve en mi casa hace mucho tiempo, estuvo hospedando, y dijeron que nos iban a mandar una ofrenda para la construcción del templo. Ellos están en España. Así como Dios hace, Él hace como Él quiere, de donde menos lo imaginamos, del norte, del sur, del este, del oeste, Dios va a proveer. Puedo dar testimonio de eso. Durante 20 años que estoy sirviendo al Señor, 25 años, Dios me ha provisto de amigos, pastores o de mi familia. Me han ofrendado para que yo siga adelante en el ministerio, no abandonar al ministerio. Porque levantar una obra, empezar de abajo, no es fácil, no es fácil. Porque hay que pensar en la construcción, en el templo, en lo que es comprar un terreno, andar alquilando. Es todo un tema, pero no hay que perder el objetivo. Cuando viene la bendición, viene en grande. Claro que hay que sembrar, hay que sembrar. Uno a veces quiere todo de arriba. Nada viene automático, hermanos queridos. Nada viene automático. Nada viene con esa unción mágica que antes nos vendían y que la prosperidad. Es todo mentira eso. Dios recompensa, tarde o temprano, Dios va a recompensar a su iglesia, como está recompensando a los hermanos que se han esforzado, que están trabajando, que son responsables de su trabajo y lo ascienden, así como a Daniel. Dios lo está recompensando y nos gozamos como iglesia, pero hubo un esfuerzo de parte de él y Dios lo está bendiciendo. Mario Marchana, amén, dice mi hermano. Mi hermano una vez me donó un auto. Le cuento el testimonio de este hermano que está ahí. Mario Marchán me donó un auto, me dio la posibilidad de pagarlo, una gran parte lo pagó él, y ese auto lo ofrendé para la iglesia, y por medio de ese auto, el dinero que se dio para la iglesia, y otro chico más, Sebastián Urbina, dio otra ofrenda de una beca, se juntó dinero, se compró dólares, y parte de algunos hermanos que estaban dando ofrenda, se compró el terreno que hoy estamos construyendo el templo. Esa era la meta, y hoy llegó, después de 10 años. Dios es fiel, Dios es fiel. Dios los bendiga, pastores y hermanos, dice Vanessa. Que Dios siga bendiciendo a nuestra iglesia. Hoy le cuento que gracias a Dios, después no entiendo bien la letra. Mi herida. Mi herida del pie. Del pie está cerrando, dice, muy bien. 2 puntos, estoy agradecidos a Dios. Hoy se hace una semana. La hermana tuvo un accidente y se lastimó el pie, y gracias a Dios está bien. Esto fue curada, gracias a Dios por los enfermeros que la atendieron. Mirta, Vilma Pedraza de Córdoba nos está viendo. Que Dios la bendiga a la familia de Córdoba, los papás de Juan Rodríguez. Una bendición la familia de Juan. Que Dios los bendiga a ellos también, que siempre están orando sin duda por nosotros. Ahora vamos a cantar otra canción, y si alguno tiene un motivo de oración o alguna palabra, algún versículo, dígalo para que nosotros lo podamos leer y podamos traer una promesa para algún hermano, para nosotros mismos. Un versículo que Dios le habló, una palabra, nosotros lo vamos a leer enseguida y lo vamos a guardar para nuestro corazón. Vamos a cantar otra canción, y antes de prepararnos ya para cantar una canción y luego a estar compartiendo la palabra, Nati, voy a leerle un pasaje de Romanos capítulo 13. Dice acá la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas, vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente. Dice, no en glotonería y borracheras, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda
y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Una palabra hermosa. Estará compartiendo Nati otro pasaje, pero está más o menos relacionado con esto. Vamos a cantar la canción que ya tenemos preparada. Sí, esta canción se llama Hermoso Nombre. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio. Gloria a Dios. Unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, y hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Y poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Dice Lucía Núñez, fue operada hace poquito. Doy gracias a Dios por la operación de mi rostro. Sé que lo hizo el Señor. Dios ha obrado ahí y hemos estado orando por nuestra hermana Lucía. Ayer estuvimos apoyando y acompañando a una familia que hace poco, no hace mucho que se entregaron a Cristo, son unos jóvenes, Héctor y Patricia. Ellos eran de la iglesia mormona,
Bueno, la mamá de Héctor partió dejó esta vida y estaba muy delicada de salud, tuvimos que compartir con ellos, ella era mormona y tuvimos que estar ahí acompañando a nuestros hermanos. Así que gracias a Dios pudimos estar con ellos, estar con los que lloras y estar felices con los que se gozan en el Señor, en las situaciones de bendiciones. Así que estuvimos allí acompañándole también en Bahía. Es la primera vez que comparto allí, estoy en medio de un grupo de otra religión, que en una ceremonia así funeral mormón. Pero lo lindo es que como pastores estuvimos presentes, apoyando y estando al lado de Héctor. Ya algún día Héctor va a contar su testimonio en la iglesia, cómo conoció al Señor y por qué él se encuentra con este Dios tan maravilloso, que él está feliz, está sirviendo al Señor. Él era hijo de un pastor, su padre era pastor mormón, así que Dios nos ha fortalecido en este tiempo y también acompañándole a él. Gracias a los hermanos que estuvieron orando, tanto por Lucía y también por Héctor y por Patricia. Patricia se va a bautizar pronto, ella también es la esposa de Héctor. Y dice Norma, Jeremías 20, 11, 18, hay un pasaje de la Biblia allí en el libro de Jeremías 20, mientras Nati se va a ir preparando para compartir la palabra, tengan paciencia. Jeremías 20, versículo 11, dice la palabra del Señor: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo su venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Qué tremenda palabra. Y dice, y siga leyendo hasta el 18 algunos hermanos, está hermosa la palabra. Hay otro versículo allí del Salmo que nos mandó nuestra hermana, leílo Nati si querés, y compartir. Bueno. El Salmo 40, del 1 al 4. Y dejo a Nati que estaré compartiendo la palabra del Señor. Sí, dice así el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Ese era el pasaje que estaban compartiendo por ahí los hermanos. Así que le damos gracias al Señor porque el Señor nos utiliza como iglesia para fortalecer, para bendecir. Estoy segura que esta palabra que estuvieron compartiendo los hermanos sin duda fue de bendición para tu vida. Vamos a entrar al tema que el Señor me dio para compartirles en este momento. El tema es la armadura de Dios. Así que es un tema muy importante, muy hermoso. Sé que el Señor te va a hablar y estoy 100% segura porque me voy a pegar a lo que dice su palabra, me voy a pegar a cada una de sus palabras, solamente las voy a ampliar, voy a poner ejemplos para que sea clara, para que sea sencilla, para que sea práctica para tu vida. Esa es la intención. Así que vamos a abrir ahí nuestra Biblia en Efesios 6 del 10 al 20 y vamos a ir viendo los pasajes para poder escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Seguramente Dios tiene una palabra para tu corazón. Clama en tu corazón al Señor, que Él sea el que te hable a través de su palabra, que Él sea el que te consuele, que Él sea el que te dé las palabras y el aliento que estás necesitando. Dijimos entonces Efesios 6 del 10 al 20. Y comienza allí la palabra diciendo: por lo demás, hermanos míos. Por lo demás, hermanos míos. Si ustedes leen el libro de Efesios del 1 al 6, van a ver que Pablo estableció cuidadosamente el lugar que tiene el cristiano en Jesús. Y después el andar cristiano, cómo debe ser ahora que empezamos una nueva vida en Cristo. Entonces, en esta última sección, lo que está diciendo con por lo demás, hermanos, es como si Pablo dijera todo esto. Fíjense, es como si Pablo dijera: a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti,
que ya fue expuesto en los capítulos anteriores, a la luz de la gloriosa posición que tenés como hijo de Dios, a la luz de su gran plan desde la eternidad en lo que Dios te ha dado parte, a la luz del plan para la madurez cristiana y del crecimiento que Él te da, a la luz de la conducta a la cual Dios llama a cada creyente a vivir, a la luz de ser lleno del Espíritu y de nuestro andar en el Espíritu, a la luz de todo esto, hay una batalla que librar en la vida cristiana. Y de esto es lo que se trata la palabra de hoy, de la armadura de Dios. La armadura de Dios es una armadura provista para todos aquellos que reciben a Jesús en sus vidas por la fe en Él. Es una armadura espiritual, porque nuestra lucha es contra un enemigo espiritual, como vamos a seguir viendo en la palabra del Señor. Y vamos a estar tocando 4 puntos importantes acerca de la armadura. El primer punto es la importancia de la armadura. ¿Por qué es importante tener esta armadura? Y vamos a leer allí en los versículos 10 y 11. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo nos exhorta a 2 cosas importantes. Primero, ser fuertes en el Señor y en su gran poder, dice allí el versículo 10. Imagínense esto: si nosotros tomamos un hombre débil, que apenas se puede parar, y le ponemos la mejor armadura de guerra, él seguirá siendo un soldado ineficaz. Él será fácilmente derrotado. Así que, al equiparse para el combate cristiano, debe empezar con fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes que colocarse la armadura, tenés que estar fortalecido en el Señor. De nada te sirve una armadura sin fuerza, ¿sí? Así que, antes de que se le dé al soldado un arma o se le enseñe a disparar a un misil o cualquier arma, primero necesita un entrenamiento básico. El gran propósito del entrenamiento básico es construir fuerza física para el recluta. Bueno, los que estamos en Punta Alta sabemos que para ingresar a ser militar o a cualquier fuerza te hacen pasar por todo un entrenamiento físico, que la idea es justamente esta, que la persona esté fuerte físicamente, dispuesta para soportar. Es como si el ejército dijera: soldado, te vamos a dar las mejores armas y la armadura posible, pero primero tenemos que asegurarnos que sos fuerte para usar lo que te damos. Es importante que la persona esté fuerte antes de tomar esta armadura. Fíjense lo que dice 1 Samuel 36. Dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Y escuchen esto, qué interesante. Una persona muy conocida que se llama Martin Lloyd-Jones enlistó muchas maneras en las cuales él cree que los cristianos desperdician sus fuerzas. Es como si ellos hubieran recibido la fuerza disponible de Dios, pero se fugó como el agua en un balde lleno de agujeros. Dice que estas son las cosas que él enlistó por las que cree que un cristiano tiende a perder fuerzas normalmente. Entregarse a demasiadas obras espirituales o activismo, muchas conversaciones, argumentos, debates, peleas, pereza, mucho tiempo con la compañía equivocada, mucha conversación necia y bromas, amor al dinero y la carrera, un deseo por respeto e imagen, un yugo desigual con un no creyente, entretenimiento no piadoso, una actitud equivocada hacia o dudando de la palabra de Dios. Y decía Martin Lloyd-Jones, decía: debemos de andar al filo de la cuchilla en estos asuntos. No debes de convertirte en un extremista ni de un lado ni del otro, pero debes ser cuidadoso y, por supuesto, siempre puedes saber si tu poder está creciendo o menguando. ¿Cómo estás espiritualmente, querido hermano y hermana? ¿Estás fuerte en el Señor o estás débil? Y si estás débil, ¿qué es lo que se está llevando tus fuerzas? Quizás sea una preocupación, quizás sea un momento doloroso que estás pasando. Y te pregunto, ¿estás necesitando nuevas fuerzas? ¿Estás necesitando ser fortalecida o fortalecido en el Señor? Y la pregunta es, ¿cómo me fortalezco en el Señor como David? David se fortalecía en el Señor. ¿Cómo lo hago prácticamente? Para ser fortalecida en el Señor, la clave es confiar en su fuerza cada vez más, y que Él va a hacer la obra en mi vida, y que yo con sus fuerzas también podré serle obediente en todo lo que Él me pida. Tengo que aprender a descansar, a depender, y esto va a requerir humildad de mi parte, reconocer que yo no puedo
reconocer delante de Dios que ya no puedo, mis fuerzas no me alcanzan, no me alcanza mi conocimiento, no me alcanza mi forma de razonar la situación, mi propio tratar de animarme y sacarme adelante no es suficiente. Reconozco delante del Señor que lo necesito a Él y que dependo de Él. Hebreos 11:36 dice que por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Así lo dice la palabra del Señor. Por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Tener fe es confiar en Dios. Para ser fortalecidos por Él es importante confiar y descansar en su poder. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 12:9. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que, decía Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando sos débil, cuando te faltan fuerza, es ahí donde Dios más puede mostrar su gloria. Es ahí donde Él puede actuar mejor. Decía acá en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ponete a disposición del Señor, reconoce tu debilidad delante de Él y Él va a manifestar su gloria y su gracia para tu vida, y no lo dudo porque el Señor lo hizo en mi vida y sé que lo va a hacer en tu vida también, y seguramente muchos testimonios sabrán de los hermanos que han pasado por momentos de debilidad y el Señor los ha sacado adelante. Fíjate lo que dice Isaías 40, 29, 31. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Esta es una promesa de la palabra del Señor. Los que confían en el Señor, dice que ellos nunca se van a cansar. Los jóvenes se cansan, pero los que confían en el Señor nunca se van a cansar, porque Él los va a sostener. Tenemos que ser humildes y aceptar la realidad que sin el Señor no podemos. Y también que contamos con el apoyo de la Iglesia para que ore por nuestras vidas, para que nos sostenga, para que interceda por nosotros. Entonces dijimos que las dos exhortaciones de Pablo en este versículo que estamos leyendo es ser fuerte en el Señor y en su gran poder. En el versículo 10 está eso. Y la segunda exhortación es ponernos toda la armadura de Dios. Y ambas exhortaciones están conectadas entre sí, porque para poder ser fortalecidos en el Señor y en su poder también necesitamos vestirnos la armadura del Señor. Y no solamente una parte, sino la armadura completa. Por eso a medida que vayas escuchando cada una de las partes de la armadura que te tenés que vestir, tenés que ser consciente que no basta con tener una sola. Tenés que ponerte todas las partes de la armadura para poder estar completamente preparado. Pero ahora vamos a ver el segundo punto. ¿Cuál es el propósito de ponernos la armadura? ¿Para qué nos tenemos que poner una armadura? Estamos hablando siempre en un sentido metafórico, ¿no? En un sentido, la armadura es un ejemplo para poder explicar una realidad espiritual de cómo debemos vestirnos. Dice el propósito de ponernos la armadura. En el versículo 11 y el versículo 13 dice así: para poder mantenernos firmes contra todas las estrategias o acechanzas del diablo. Y el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué increíble, ¿no? Ahí ya nos deja una gran verdad. Dice dos cosas: para mantenernos firmes contra las estrategias o acechanzas del diablo y para que podamos resistir en el día malo. ¿Por qué mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo? Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 5, 8 al 10. Dice así: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Acá nos habla de una realidad. Dice, su enemigo espiritual es el diablo. Él está al acecho. No se trata de que vos lo busques. Se trata de... Pablo está expresando una realidad espiritual. Del momento que sos hijo de Dios ya estás en una batalla, quieras o no. El diablo va
va a querer hacer que te olvides de las cosas que el Señor ha hecho a tu favor, va a querer robarte el gozo espiritual, va a querer atacar en tu fe. Es por eso que es importante que vos puedas vestirte de la armadura del Señor. Ese es el propósito, para que puedas estar protegido contra todo daño que te va a querer hacer espiritualmente. Y por eso no tenés que ignorar esta verdad. Tus ojos tienen que estar abiertos sobre esta verdad para que vos puedas resistir, para que cuando vengan las pruebas, cuando venga el día malo, vos puedas estar firme. Y cuando haya pasado la prueba, sigas estando con la misma firmeza que antes, sin caer y sin quebrarte. Solamente el Señor puede hacerlo posible en nuestra vida y nosotros debemos tomar la armadura del Señor. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir este pasaje? Someterse a Dios es someterse a su palabra, es obedecer lo que el Señor me pida que yo tenga que hacer. En este momento de prueba, en el momento difícil, yo tengo que decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y actuar de la forma que el Señor me pide a mí como hija de Dios y a vos como hijo de Dios. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Cómo te pide el Señor que actúes? Hay una injusticia, te estafaron. ¿Qué prueba estás viviendo en tu vida? ¿Cómo el Señor espera que vos respondas? Sé fiel a Él, confía en Él, descansá, pelea en oración al Señor, buscalo en la palabra, sometete al Señor. Y resistid al diablo con someterte al Señor, con no actuar en la carne, con no dejarte quebrar, solamente aferrándote a las promesas del Señor. Vos te estás sometiendo a Él y dice la palabra que Él huirá. Él huirá. Llega un momento que el diablo te empieza a atacar en un área. Cuando ve que está firme y no te puede quebrar, el diablo huye y empieza a buscar otra área. Por eso es que uno nunca tiene que descuidarse como cristiano. Dice la palabra de Dios: el que crea estar firme, mire que no caiga. No podemos negar la realidad de que necesitamos depender de Dios todo el tiempo. El que baja la guardia es el que pierde. Tenemos que estar siempre atentos en todas las áreas de nuestra vida, ponerla a los pies del Señor, depender del Señor en cada área de nuestra vida, porque el momento que dejamos al Señor de nuestro lado, es ahí donde el diablo ataca. El tercer punto, la causa de ponernos la armadura. ¿Por qué tenemos que ponernos la armadura? Como veníamos diciendo, y ahora vamos al versículo 12, que es el que nos habíamos saltado, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que está diciendo aquí es que no tenemos enemigos de carne y hueso, sino que tenemos enemigos espirituales. Por eso tenemos que ponernos la armadura del Señor. Nuestros enemigos no son las personas. Hay una realidad que como cristianos tenemos que entender y aceptar, porque lo dice la palabra del Señor, y si vos crees en la palabra del Señor, tenés que tomar cada una de sus palabras por la fe, que hay una realidad espiritual. La lucha no es contra las personas. No te ensañes contra una persona, tenés que mirarlo en el sentido espiritual. Tenés que ver que las luchas son contra potestades, contra principados. Y fíjense un punto importante: Pablo no está llamando acá a que entremos en una guerra espiritual. Él solamente anuncia una verdad, algo que es real. No tenemos una lucha contra sangre y carne, sino que sí luchamos contra principados. Estamos en una batalla espiritual y es importante no ignorar esta verdad para poder prepararnos y equiparnos. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10, 3 y 4. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esto es muy importante, hermano. A veces el cristiano lucha y se esfuerza por querer ganar una batalla que no es en la carne, es en el espíritu, porque es de carácter espiritual. Esto, por ejemplo, suele suceder cuando un cristiano quiere convencer a alguien, sea el esposo, sea la esposa, sea el hermano, la hermana, un amigo, un hermano de la iglesia. Cualquier persona, cuando un cristiano quiere convencerla de que está equivocada o de que está en pecado. Esto es por la carne. Dice la palabra de Dios en Juan 16:8 que el único capaz de convencer a alguien de pecado es el Espíritu Santo. Así que si estás queriendo predicarle a un familiar de Cristo que no le conoce, no trates de convencerlo con tus fuerzas. Tenés que orar al Señor, porque solamente el Espíritu Santo lo convence de su realidad de pecado.
Y si estás teniendo problemas matrimoniales siendo cristiano, problemas familiares, tenés que orar por tu familia. Tenés que orar al Señor porque es una lucha espiritual. Tenés que orar para que el Espíritu Santo sea el que te convenza a vos mismo de tu pecado y convenza a cada uno de su propio pecado para que cada uno reconozca y se vuelva al Señor. Pero esto es algo que solamente el Espíritu Santo hace y cada vez que quieres meter la cuchara en ese asunto no te va a ir bien porque lo estás haciendo en la carne y tenemos que pelear las batallas espiritualmente. Ahora, ¿qué sabemos sobre estos enemigos espirituales? Fíjense, lo voy a decir rápidamente porque son algunos versículos, después ustedes pueden rever el video y anotarlo si quieren. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios sobre los enemigos espirituales. Hay un montón más de versículos, pero les cito algunos. Romanos 8:38 nos dice que los principados no nos pueden apartar del amor de Dios. O sea que tienen un límite. No nos pueden apartar del amor de Dios. Efesios 1:20-21 dice que Jesús está en el trono del cielo muy por encima de principados y potestades. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás, los principados, las potestades, nada puede estar por encima de nuestro Señor Jesús. Él está sobre todo y todo lo demás está sujeto sobre sus pies. Díganme si saber esta verdad no te trae paz. A veces las películas de terror, por andar mirando esas películas que engrandecen al diablo, uno tiene temor como de Satanás, como que puede hacer un daño al cristiano mayor del que realmente puede hacer. Dice la palabra de Dios que hay acechanzas del diablo, dice la palabra de Dios que vamos a tener lucha contra el diablo, pero también dice la palabra de Dios que Jesús está muy por encima de los principados y las potestades. Colosenses 1:16 dice que Jesús creó a los principados y a las potestades. Colosenses 2:10 dice que Jesús es la cabeza sobre todo principado y potestad. Primera de Corintios 15:24 dice que los principados y potestades tienen un final. Un día su propósito se cumplirá. Dios tiene un propósito con los principados y las potestades. ¿Se acuerdan en la historia de Job, en el libro de Job? Que dice que Satanás le pidió permiso para tentarlo y Dios lo permitió, porque Dios tenía un propósito con toda la prueba que pasó Job. Pero Dios le pone un límite a los principados y las potestades y dice que llegará el día donde ya no podrán actuar más ni intervenir más. O sea que Dios les da el permiso o Dios se los quita. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades en la cruz. Entonces, querido hermano, ¿qué quiere decir todo esto? Que nuestra victoria está garantizada en lo que hizo Jesús por nosotros. No es que no haya nada que tengamos que hacer nosotros, pero lo que nosotros hacemos es parte de la apropiación y aplicación de lo que Jesús hizo. Y debemos creerlo por la fe y vivir bajo la confianza de que ya nuestro Jesús tiene nuestra victoria asegurada. Nosotros solamente tenemos que, cada vez que tomamos la armadura, estamos confiando en lo que el Señor ya hizo por nosotros. Estamos aprendiendo lo que el Señor hizo, estamos aprendiendo a confiar en Él. Pero gracias a la victoria de Él, solo queda vestirnos y luchar confiando contra todo argumento que Satanás quiera poner en nuestra vida. Mateo 16:18, yo estoy segura que lo conocen, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esto da a entender que ninguna estrategia satánica, ningún plan del infierno triunfará definitivamente en contra de la iglesia. Y llegamos al último punto y uno de los más importantes, porque ya se estarán preguntando, bueno, ¿cuál es la armadura de Dios? Aquellos que no la conocen. Los componentes de la armadura de Dios. Dice el versículo 14, estad pues firmes. Que estemos firmes cuando se nos equipa con la armadura de Dios. Solamente podemos estar firmes cada vez que tengamos vestida la armadura del Señor, cada vez que tengamos puesta en la armadura del Señor. Pablo, ustedes saben que el apóstol Pablo escribió esta carta mientras él estaba preso en custodia de los soldados romanos. Así que imagínense que él estaba observando allí a los soldados, estaba observando el equipo de las guardias y vio cómo eran equipados. Y algo importante de saber es que el orden en que está escrita cada una de estas armas, cada una de estas partes de la armadura, es el orden en que se lo colocaban los soldados romanos. Esto es importante saber que es algo simbólico. La armadura del Señor es algo simbólico que nos enseña una verdad espiritual. Entonces, primero dice la palabra de Dios que tenemos que
vestirnos ceñidos, dice, vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí la verdad es representada simbólicamente como un cinturón, el cual protege el abdomen y el cual levanta el vestido para luchar efectivamente. Estrictamente el cinturón no era parte de la armadura, pero antes de colocar la armadura, los vestidos tenían que estar unidos. ¿Sí? Imagínense que ellos usaban unas telas largas. ¿Cómo podían correr con las telas si estaban sueltas? Tenían que estar bien sujetadas para poder tener facilidad, para poder luchar y moverse sin que les moleste la ropa. Así que el cinturón no solamente era un adorno de soldado, sino una parte esencial del equipo. Era de uso especial, mantenía toda la ropa en su lugar para asegurar la actitud apropiada del soldado y la libertad de movimiento. Y esta es una armadura que se debe tener. Es un fundamento con el cual vivimos todo el tiempo y nuestro entendimiento es las doctrinas básicas de la fe. A eso se refiere con el cinturón de la verdad, a tener la seguridad en la palabra del Señor. Dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy la verdad. El cinto de la verdad es nuestra defensa y protección frente al arma de Satanás, que es el engaño. En otras palabras, Satanás va a tratar de engañarte, Satanás va a tratar de mentirte, pero vos que tenés al Señor Jesús en tu vida, vos que lo conocés, que Él es la verdad, vos vas a poder hacer frente a cualquier engaño con la palabra del Señor. Fíjense lo que dice Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es importante que lo sepas. Satanás siempre te va a decir mentiras, nunca te va a decir la verdad. No podés confiar en Satanás. Cada vez que te susurre que tu enfermedad es algo muy grande, cuando Satanás quiera soplar a tus oídos imaginaciones, quiera agrandar los problemas, vos no podés confiar en los argumentos que Satanás te largue a tu mente, porque Él es padre de mentira. Él siempre te va a estar mintiendo, porque va a querer desviarte de los caminos de Dios. Satanás quiere impulsarte también a vivir una vida de mentira. Cuando todos aquellos que hemos tenido una nueva vida en Cristo sabemos, como dice Efesios 4:25, que debemos desechar la mentira y hablar cada uno la verdad a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué triste es ver, hermanos, a veces la mentira también entre los cristianos. A veces los cristianos, por ejemplo, dicen, disculpe pastor, no pude ir a la iglesia. Cuando en realidad no hubo un interés real por ir a la iglesia, quizás prefirió otras cosas. Y no, a veces el cristiano miente y se hace un hábito natural, y dice la palabra de Dios que esto ya tenemos que desecharlo. No podemos ser mentirosos como cristianos. No existe la mentirita blanca, no existe hay cosas que a veces los cristianos validamos por ser cristianos, creemos que Dios hace la vista gorda con ciertos pecados porque ya somos cristianos. Pero no es así, querido hermano. Esto ofende al Señor. La mentira lo ofende y es algo que tenemos que desechar y arrancarnos. Tenés que empezar a ver tu corazón. Si estás mintiendo, si hizo un hábito en tu vida y ya te sale naturalmente y no te das cuenta, tenés que orar al Señor porque es algo que vos tenés que desechar. Tenemos que, en resumen, a esta verdad, la palabra de Dios es nuestro cinto. Si no la leemos, si no la practicamos, es una parte de la armadura que no tenemos colocada. Y es importante ser sincero que si no estamos leyendo y obedeciendo su palabra, comencemos a hacerlo hoy mismo, sin ignorar la batalla espiritual que estamos enfrentando. También cuando no dejamos la mentira, que es parte de nuestra vieja naturaleza de pecado, y no nos decidimos a hablar la verdad, estamos desprovistos de esta parte de la armadura. El engaño y la hipocresía le dan lugar al diablo. Es importante que medites acerca de esto. La segunda parte de la armadura. Ya vamos terminando. El versículo 14 dice, vestido con la coraza de justicia. La justicia es representada por una coraza, la cual provee protección esencial para los órganos más vitales. Ustedes habrán visto en las películas de los romanos que usaban aquí algo que les cubría los órganos vitales. ¿Y a qué se refiere esto? No podemos pelear en contra de nuestros enemigos espirituales con nuestra propia justicia. De la misma manera que un soldado no puede pelear efectivamente sin su coraza. A veces somos tentados a decirle al diablo, mirá todo lo que hice por el Señor. Pero ese no es un terreno firme, aunque a veces se sienta bien. La justicia de Dios
no es variable. Las experiencias que nosotros tenemos sí son variables. A veces las tenemos, a veces no las tenemos con el Señor. Entonces, la justicia del Señor es la mejor coraza, es la mejor defensa. Ahora, ¿qué es esto de la justicia del Señor? Romanos 5:1 dice que fuimos justificados por Dios. Fuimos declarados justos delante de los ojos de Dios. Aunque si Dios nos viera sin Jesús, que está en medio nuestro, Él vería pecado y Dios no podría tener una relación con nosotros. Pero gracias a que Jesús murió por nosotros y nosotros recibimos el sacrificio, lo aceptamos, lo creímos por la fe, es que fuimos justificados por Jesús. Y Dios, cuando nos mira, nos ve a través de Cristo y nos ve justos, nos ve sin pecado. Gracias al Señor Jesús. No es tu justicia, es la de Cristo. Ponerse la coraza de justicia es tu defensa contra el acusador de tus hermanos, de los hermanos, que es Satanás. Él te va a querer acusar. Pero nosotros fuimos hechos justicia de Dios, dice 2 Corintios 5:21. Cuando Satanás te lance una flecha diciendo, vos no sos suficientemente bueno para ser cristiano, porque yo conozco que vos esto, vos aquello y vos lo otro, ¿qué le vamos a poder responder a Satanás? Cuando Satanás te dice, pero vos, yo me acuerdo que vos antes hacías esto, antes hacías lo otro, y ahora sos cristiano, no, vos no sos cristiano. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fuimos justificados por el Señor. Y esto no quiere decir que tenemos licencia para pecar de ahora en más, todo lo contrario. Tenemos que vivir una vida recta delante de Dios. Tenemos que ser hijos de justicia en tu trabajo, en donde vos estés, con tu relación con las personas. Tienen que ver a Cristo en nosotros. Por eso nosotros ya no podemos actuar de la forma que lo hacíamos antes. No podemos querer vengarnos, no podemos querer hacer todo por la propia fuerza. Tenemos que descansar en la confianza, en la justicia del Señor. Si no tenés clara tu identidad en Cristo y si no le dejas a Él obrar su justicia, en lugar de querer hacer todo por tus fuerzas, entonces no te colocaste esta parte de la armadura. Al obrar con justicia y tener seguridad plena de la justificación de Jesús, dejamos a Satanás desprovisto de argumentos para acusarnos. La tercera, dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio es representado por zapatos que protegen o calzados usados por los soldados romanos. Nadie puede luchar efectivamente o ir efectivamente a hacer los asuntos sin este equipo. Imagínense, descalzos. El apresto es una palabra que significa un fundamento preparado. El Evangelio provee el calzado para todo lo que hacemos, sin importar lo poderoso que sea el resto de tu cuerpo. Si estás herido en los pies, sos una presa fácil. En este calzado, Josefo, que era un historiador, lo describió como una calzada densamente tachonado con clavos afilados para asegurar un buen agarre. Los éxitos militares, escucha esto, de Alejandro Magno y de Julio César, fue debido en gran medida a que sus ejércitos estaban bien calzados, y así fueron capaces de soportar grandes marchas a increíble velocidad sobre terreno duro. Isaías 52:7 se refiere al calzado de los pies. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La idea de apresto también puede ser preparado, móviles, flexibles, listos con la verdad. Y resumiendo, el calzado es lo que determina la dirección del cristiano. Somos llamados a ser pacificadores y embajadores de las buenas noticias. En otras palabras, somos llamados a evangelizar. Y si el cristiano no lo hace, está descalzo. Está a la intemperie y está desprovisto de esta parte de la armadura. Satanás va a buscar desorientar y desviar al cristiano de su verdadero objetivo. Él va a tratar de que vayas caminando para otro lado, si no tenés puestos estos zapatos. Y el verdadero objetivo, la verdadera guía del cristiano, hacia dónde va el cristiano, es evangelizar. Ese es el propósito de su vida. Nuestro propósito de vida es ese y no tenemos que desorientarnos ni perder el horizonte. En cuarto punto, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora llegamos a las últimas partes de la armadura. Estas son partes que vos tenés que tomar, tenés que decidir tomar. Estos aspectos de la armadura son los que tomamos de situación en situación y de momento en momento. El escudo que Pablo describe acá no es uno redondo y chiquito.
sino que es un escudo largo que protege todo el cuerpo. No sé si lo vieron en algunas películas. En las guerras antiguas, los dardos de fuego que eran lanzados, la idea de eso no era solamente herir al enemigo, sino asustarlo y golpearlo por todas partes para así confundirlo. Satanás te tira dardos de fuego. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Los pensamientos, los sentimientos, las imaginaciones, los miedos, las mentiras. Todo eso es lo que Satanás te tira, pero con el escudo de la fe vos haces que eso se regrese. En Mateo 4 Jesús derribó los argumentos de Satanás. Satanás le tiraba cuando fue tentado en el desierto, utilizando la confianza en Dios, su identidad de hijo de Dios y la palabra de Dios. Tenemos que actuar de la misma forma que Jesús. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si necesitas fe para tu escudo, tenés que leer y escuchar la palabra de Dios. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Resumiendo esta verdad, cuando no tenemos fe, estamos dejando de lado nuestro escudo. Y Satanás hace estragos en nuestros pensamientos. Nos lleva a imaginar cosas que no son reales. Por ejemplo, miedos o enfermedades, y nos susurra pensamientos de ansiedad para que estemos constantemente preocupados por el futuro. ¿Los cristianos pueden tener ataques de pánico? Sí. ¿Los cristianos pueden sufrir problemas mentales? Sí. ¿Por qué? Porque no se están poniendo la armadura del Señor. Tienen que armarse de la fe, tienen que estudiar la palabra para que puedan adoptar esas verdades y hacerla carne y poder estar preparados para esto. Claro que sí, que pueden sufrir de todas estas cosas. Solamente la confianza en Dios y su palabra calla la voz de Satanás, esos dardos de fuego que lanza. Y a veces Satanás utiliza personas, otras veces utiliza nuestras dudas, nuestros temores o las culpas. Pero estas tres cosas, hermanos, conociendo la palabra del Señor, las podés resolver. Llegamos al quinto punto, tomad el yelmo de la salvación. En el mundo antiguo dice que era una gorra de cuero tachonada con metal para darle mayor fuerza. Lo voy a resumir para que no se haga tan largo y podamos terminar ya. Dice que el yelmo de la salvación es un casco que nos protege contra el desánimo, en contra del deseo de rendirnos. Y lo que nos da es esperanza, no solamente de saber que somos salvos, sino de que seremos salvos. Es la seguridad de que Dios va a triunfar. ¿Saben lo que dice 1 Tesalonicenses 5:8? Nosotros que somos del día, seamos sobrios, abriéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es la esperanza de la salvación. Qué triste es cuando uno asiste a un funeral y hay personas que no conocen a Cristo. Uno ve la desesperanza, ve el sufrimiento, ve que no quieren soltar el ataúd, quieren arrojarse porque no hay esperanza en sus vidas. Pero aquellos que somos hijos de Dios sabemos que tenemos esperanza en nuestra vida y que también tenemos esperanza de encontrar a todos aquellos que han creído en su nombre. La anteúltima, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El soldado tiene que practicar para usar la espada, ¿sí? Entonces ahí cuando vengan distintos ataques, él va a recordar qué táctica usar. De la misma manera, queridos hermanos, tenemos que practicar, utilizar efectivamente la palabra. Lutero no entendía qué significaba ser salvo por la fe, hasta que leyó una palabra, que era el Salmo 31:1, que dice, líbrame en tu justicia. Y él entendió el otro pasaje que dice, justo por la fe vivirá. Él entendió que era por la justicia del Señor. A veces no entender bien la palabra te puede trabar. Podés estar convencido de que estás sufriendo algo por la causa de Cristo o que tenés que sostener una forma de hacer las cosas por la causa de Cristo, pero no estás interpretando bien la palabra. Y eso te trae mucho dolor como cristiano. Por eso es importante que aprendas a usar bien la espada, ¿sí? Y que te dejes entrenar, que te dejes enseñar, que seas humilde, que seas dócil. Déjate enseñar en cómo utilizar la palabra del Señor. Y el último punto es la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando dice con toda oración, se refiere a todo tipo de oración. Que ores a solas, que ores en grupo, que ores clamando, que ores caminando, que ores de rodilla, que ores gimiendo, que ores constante, que ores ferviente, que ores. Orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, permanecer en eso. Y dice orar por todos los santos. O sea, un soldado
no se preocupa por su propia protección. Generalmente un soldado va a la batalla porque está preocupándose por su nación. Bueno, de la misma forma nosotros tenemos que orar no solo por nuestras propias necesidades, sino por las de nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios que los hermanos van sufriendo las mismas situaciones alrededor de todo el mundo. O sea, que seas del país que me estés escuchando, querido hermano, estoy seguro que estás sufriendo lo mismo que yo y que cualquiera de mis hermanos en los momentos de prueba. Entonces tenemos que orar los unos por los otros, no importa de qué lugar seamos. Tenemos que cuidarnos. Y otras personas también orarán por nuestra vida. Sembrá, orá por tus hermanos. Si vos querés que ellos oren por tu vida, vos también orá por ellos. Tenés que sembrar en la oración. Y Pablo también decía, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo decía, oren por mí para que yo cuando hable con valor, hable con energía y hable con decisión. Eso significa denuedo. Pablo pudo haber pedido cualquier motivo de oración, estaba en la cárcel. Pudo haber pedido, oren por mí para que tenga comida, oren por mí porque me duele el estómago, oren por mí porque me tratan mal acá los soldados. Pero no, su enfoque estaba en otro lado, su mente, él estaba pensando en la responsabilidad que tenía como embajador del Evangelio. Eso era lo que más le importaba. Qué importancia, hermanos, orar por aquellos que llevan la palabra. Y aquellos que llevan la palabra no son solamente los pastores. Todos nosotros, todos los hijos de Dios, tenemos que ponernos el calzado del apresto, de la paz, como decía. Así que todos tenemos que llevar el Evangelio. Oremos los unos por los otros. Ya cierro con esta palabra. Ponete la armadura del Señor. Tenemos una lucha espiritual, la quieras, no la quieras, la tenemos. Aquellos que somos hijos de Dios, tenemos una lucha espiritual. Tenés que ponerte esta armadura del Señor. Empezá a colocarte cada una de las partes de la armadura del Señor para que puedas estar cubierto. Y el Señor va a guardar tu vida. Y no tengas miedo. Si estás pasando por momentos de flaqueza, de debilidad, por momentos de dolor, no va a durar para siempre, dice la palabra del Señor, y que Él te va a dar la fuerza para resistir. Pero sí, ponete la armadura del Señor y fortalecete en Él. Que Dios te bendiga, te esperamos el miércoles a las 18 horas.